Muy buenas, comenzamos otro episodio más aquí en Hacho, un podcast murcianico algo peculiar. Soy Sergio Blázquez, el manchego. Como digo en todos los episodios, ya me jodería que un manchego presentara Hacho. Voy a presentaros a mis compañeros. Ignacio González, muy buenas. Muy buenas tardes. Ángel Jiménez, muy buenas. Buenas tardes. Felipe Meseguer, que viene con un compañero. Guille Fernández, Muy buenas. muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y Javier Perán, muy buenas. Buenas tardes, Sergio. ¿Cómo esteu? Eso ahora que hablo en catalán, para traer al invitado de hoy. Hoy tenemos un invitado muy especial para el número 8. Tenemos a Enric Botella desde Londres. Buena tarde, ¿cómo estamos, Enric? ¿Qué tal? Buena tarde. Muy bien ese esfuerzo, ¿eh? Muy bien, Javi. Muy bien. Yo parlo una mica català, entonces... ¿Ah, sí? Vamos, Sí, luego te examino, a ver qué... No, Le está parle mal, catalán. no, eso es francés, pero bueno. Antes de nada, quien no os conozca a Enric Botella... Yo no hablo catalán en francés. Hombre, Por eso sí es verdad. Bueno, quien no conozca a Enric es periodista en la BBC Mundo específicamente, que es la BBC orientada a los hispanohablantes. Y obviamente también tiene su canal de YouTube, que os dejaremos el link aquí abajo por si queréis conocerlo más. Ya lo estáis viendo con cómo tiene preparado ya todo, con la cámara 4K y todo. Ya os podéis imaginar cómo se lo programa él. Y luego, Enric, si quieres presentarte un poco más, te dejamos a ti un poquito. No, bueno, lo has hecho bastante bien. O sea, tengo 30... Me duele muchísimo decirlo, pero cumplí 30 en enero. Vivo en Londres desde hace 3 años y pico. En agosto ahora cumpliré 4. Y bueno, eso, vine aquí a trabajar para la BBC en castellano y aquí sigo. Me veis bien porque sí, tengo una cámara que me compré para hacer mis historias y mis vídeos y mis cosas. Y sí, bueno, gracias por invitarme. Está siempre guay. Gracias a ti Participar por en estas cosas. ofrecerte para estar aquí. Y eso, antes de nada, pues eso, Hacho, aquí hablamos de todo lo que podamos, como si es actualidad, como si es historia, como si es de lo que sea, con un toque irónico, para quien no nos haya escuchado antes. Ignacio, ¿no quieres proponernos un primer tema para hoy? Pues sí, mira, he estado buscando y yo de pequeño tenía mucho interés por el Titanic y da la casualidad de que hoy se cumplen 109 años del... Ayer se cumplieron. No, hoy. ¿Hoy? 15 de abril. Es que es de la madrugada Hoy, del 14 al 15 de abril. 15 de abril. Tenemos aquí tum, tum. el jujaneo este de la resistencia, lo llevamos aquí a tope. Sí, estamos un poco jodidos en ese tema. Y la verdad es que un hundimiento así es grave, ¿eh? ¿Y qué os parecen esas cosas a vosotros? Una pregunta. ¿Qué película es el Titanic? No me suena. O sea, a mí me suena una que era el Titanic, tío. La película, ¿no? Pero Es un yo película. creo que saliese... ¿cómo era? Hostia, se me olvida el nombre del actor. Leonardo No, me lo DiCaprio, olvidé. ¿se te ha olvidado? Leonardo DiCaprio, tío. Leonardo DiCaprio. Salía Leonardo DiNardo. Sí, DiNardo. ¿no? DiNardo. No, pero no sé si sabéis que leí hace poco que van a hacer un Titanic 2. Que de hecho creo que... Va a subir el Rubius, tío. No sé si... ni que fuera el Rubius ahora. Pero... ¿vosotros creéis que hay que hacerlo, pero como hizo el Titanic, también hundirse? ¿O no? Pero, ¿hablamos de Titanic de película o...? Digo Titanic el dos? barco. Digo Titanic el Ah, el barco, barco. no Titanic la Ah. película. Digo Titanic el barco. Hostia, es que yo recuerdo que cuando me dio la paranoia de estar buscando, dio la casualidad de que el Titanic, los mismos que habían fabricado el Titanic, fabricaron otro barco, no me acuerdo cómo se llamaba exactamente, Sí, que era 3 veces como más grande o algo así, creo. y también se hundió. El Lusitania puede ser. Lusitania, sí que puede ser. Sí. Y se hundió también, pero claro, creo que no fue por lo del iceberg, tampoco murió tanta gente y eso. Pues ese no tiene película, ¿eh? Ese no es tan importante. Ese no. No fue tan importante esas muertes, al parecer. Si no hay película no es un hecho importante para la humanidad. Si no está DiCaprio, no vale. No vale, de hecho. Podríamos hacer una película de Poca y que salga Leonardo DiCaprio como Sergio. Sí, tío. Sí, ¿no? Yo ya tengo un personaje, Jack Black, tío. O sea, yo ya soy. Eso no es difícil. Y tenemos al Lolito para Ángel. Yo estaba tardando. Pero oye, antes como lo que mencionaba del Titanic 2, que quieren hacerlo otra vez,
lo estoy pensando y digo, habrá gente que pagará modo para vivir el Titanic, pero que se hunde y todo, ¿no? De decir, oye, pues vamos a estar escapando, obviamente supongo que no muriendo, pero escapando del Titanic. Rollo simulación, ¿no? Sí. Muy real, ¿no? La simulación en todo caso. ¿Vosotros pagaréis por hacerlo? Estrella Levante, págame. No, pero por ejemplo, en un episodio, no sé si fue de Los Simpsons, corregidme si me equivoco, aparecía en un capítulo, no sé si era de Los Simpsons o de Padre de Familia, aparecía en un capítulo la simulación del Titanic o algo así. Sí, son los Simpsons. Si es simulación del Titanic, ostras, pues yo me lo Sí, esperaba porque me totalmente acuerdo del Padre de perfectamente. Familia. Yo me acuerdo perfectamente de ver el capítulo y ver cómo Homer está o sea, el barco está dando la vuelta y Homer está cagando boca arriba, o sea, boca abajo. Y tío, esas cosas me hacen mucha gracia. No es el de los muelles. O sea, es ese que tira muelles por el retrete. Eso, te cojo un muelle. No, Yo ese no. cojo otro Ese muelle, es otro. lo tiro por el retrete. Sí. Ya son 297.592 muelles Pero a mí tirados me por el sonaba que como que retrete. se hundían con un barco se hunde y rebota por los muelles. Por lo A mejor. mí también me quiere sonar, con la Ese, tontería. Sí. No, sí. Pero es el final de un capítulo. Solo eso. Ese capítulo. Pero que creo que es de ese capítulo. Ah, sí, también. Puede ser ese capítulo. Es que es lo que dice Enrique. A mí me suena de eso de que se hundiera el barco y luego rebotara porque están todos los muelles debajo del mar. Sí. Rollito como si tú fueras IMDB, ¿cuál sería tu puntuación para Titanic? ¿La película o el hundimiento? La película y el hundimiento. Ambas. Para el hun- Porque el hundimiento más grande y que más ha dolido a la historia es el de Hitler, tío. No has tardado ni 6 minutos en mencionar a esa persona. No, Por no, favor, no. Felipe. Por favor, Felipe, relájate un poco. No, pero es que me ha venido al pelo. ¿Pero qué te parece el Vale. hundimiento del Titanic? Y la película, obviamente. A ver, la película del Titanic, a lo mejor, yo creo que. Es que le ponen nota muy alta, pero yo no le pondría tan alta por el simple hecho de que yo nunca me he acabado la ¿Quieres película. dejar del hablar al Titanic. invitado, coño? Ah, era para mí. Ah, que era para el perdón. invitado. Perdón. A ver, yo es que a mí la verdad la peli me gusta y os voy a confesar que que la vi hace 2 semanas. Hostias. Yo todavía no la he visto entera. Me he quedado Yo no la he dormido. visto, tío, directo. Bueno, pero es que lo estaba viendo ahora. O sea, ¿de qué año sois vosotros, más o menos? 2002. 2000. 2002. La peli salió en el 99 97, chaval. años. No hemos nacido ninguno. Imagínate. A ver, yo tenía 6, tampoco es que. Pero a mí la peli me gusta, tío. O sea, está guay, está guay. Le pondría de 0 a 10, yo qué sé. No, Yo que estaba allí cuando salió, que me llevaron mis padres y demás, la verdad que está bien la película. Sí, ¿no? No, yo un 8 ¿Tú crees que cabían? 8 y medio. ¿Crees que cabían, tío, en el trozo de madera o no? Sí, claro que cabían, tío. Claro que cabían. Sí cabían. Sí Igual, Igual, pero yo ahí tengo dudas, ¿eh? pero bueno, da igual. Sí cabían. No, que Rose Yo era una tengo- acaparadora y un Jack un victimista y ya está. Esos se murieron porque no tenían a Homer tirando un Muelle por el puto Muy bate. bien por el retrete. Y Necesitábamos ahora- un joven en ese momento. Hablando del hundimiento, Enrique, ¿qué te parece? La peli del hundimiento, la vi hace mucho tiempo. No, la peli no. El hundimiento. El del- Ah. hecho. Yo ese no lo vi, pero por poco, La ¿eh? pelea de hundimiento ha sido buena recogida de cable. No, pues triste, ¿no? Yo qué sé. A ver. Bueno, no, da igual. No, pero bueno, no sé si. Esto es un hecho, si no me equivoco. De que pusieron menos botes salvavidas en el Titanic. Sí, real había de como lo la que era. mitad. Como la mitad. Y probablemente a partir. O sea, no sé si a partir de justo ese caso o no. Yo creo que Leonardo DiCaprio no murió en el Titanic original porque si no, no podría haber grabado la película. Pero que la, Muy lógico, ¿no? pero que la movida del Titanic es que la peña de clase baja estaba abajo y es la que más se la palmó ahí. Claro, por eso iba a decir que fue trágico, pero tampoco tanto porque se murieron los ricos, iba a decir, ¿no? Pero es verdad que, a ver, obviamente, pues el clasismo también se queda súper reflejado también en la peli, ¿no? Que los que... Es verdad que pues empiezan con las mujeres y los niños y lo que sea. Pues te recomiendo Titanic, te va a molar. Pero no sí, creo no sé. que. Bueno, a lo mejor ve ese tipo de contenido en Rick, pero yo creo que lo considero un tío más serio como para eso, ¿no? ¿Para qué? Acabo de leer al hilo de lo que decía Vale. Sergio. Espera un Titanic. momento, Javi. Vamos. Para ver Titanic. Yo en esa sí que no había nacido cuando salió, así que no. Esperemos. ¿Qué decías, Javi? Que acabo de leer que al hilo de lo que decías de Titanic 2, que creo que va a ser un cameo con el barco encallado en el canal del Suez. ¿Sabes? Que la historia no va por el mismo derrotero.
Claro. Yo creo que El barco ese es el que hablamos hace un par de semanas, ¿no? Exactamente. Sí, el Evergreen. La fábrica de memes, ¿no? Exactamente. La fábrica de memes. De hecho, no sé si os acordáis que lo leí, no sé si lo mencioné en aquel episodio, pero creo que eran 300.000 o 3.000 millones, algo así, de euros cada hora, o algo así, de pérdidas. Solo porque estuviese ahí. Y yo con esto quiero llegar a un tema. ¿Seríais capaces de imaginar, lo primero, seríais capaces de imaginar 3.000 millones de euros? Y luego, ¿cómo gastaríais 3.000 millones de euros? Adivina lo que tengo en mi sótano. El Evergreen lo tengo ahí guardado. No, pero yo creo que algo importante del Evergreen, y que nos podía hablar Enrique de ello, es que probablemente a nadie medio le importe la política internacional. Y fue por los memes que ese hecho fue conocido, ¿sabes? A nadie le importa que vayan millones de barcos por todos lados en segundos, ¿sabes? O sea, ¿qué Sí, te parece? Eso también es verdad. Eso sí. de como de... que ahora mismo hay millones, bueno, millones tampoco, pero miles de barcos moviendo mercancía que a lo mejor tú dices, oye, pues me he pedido una funda por AliExpress y ha estado el recorrido que ha hecho, está en un barco, ha estado en... Me refiero al hecho, tío, de que como que probablemente sea por el hecho de que estemos todo el rato metidos en las redes, pero que los hechos más importantes nos lleguen en forma de meme, que al final Eso sí pues, es podría verdad. llegar a ser preocupante. sí, lo que pasa que para que a ti te llegue eso en forma de meme, primero ha tenido que salir en todas las putas noticias del mundo. Es decir, si no se llega a hablar de eso a todas horas, tú ves un meme de un barco encallado y no sabes de qué va y vas al siguiente y ni siquiera lo compartes porque no sabes de qué va. O sea, para que ese meme te haga gracia, tienes que haber sabido primero que hay un barco encallado, ¿no? Quiero decir que no creo que la gente lo conozca por los memes, sino que los memes funcionan porque la gente lo ve en las noticias, ¿no? A lo mejor Enrique Al revés, o sea, es al revés, claro. Tú ves el meme y luego lo buscas. y luego lo buscas. ¿Qué pasa aquí? Que eso pasa mucho, el hecho Eso de también que... pasa mucho, eso sí es verdad. De como De que- de... yo creo- Eso, a mí me pasó, yo me enteré tarde de lo del Evergreen y empecé a ver memes de barcos, no sé qué, tal. Y yo es como, un barco, no sé, no tiene mucha gracia. Mm. Y luego ves que lleva un barco atrancado 3 días en ese momento en el canal de Suez interrumpiendo el tráfico internacional. Tú dices, tengo que informarme más, la verdad. Sí, justo. A mí me pasó exactamente lo mismo. Que lo vi y vi un meme el típico de mi problema y el tractor de solución. Yo intentando solucionar mi problema y lo vi y era en plan, joder, es gracioso. Y luego a los 2 días me di cuenta de que era un problema de verdad y dije, coño, el barco del meme, ¿sabes? El barco del meme, ¿no? Que ahora es el barco del meme, ya está. El barco del meme, sí. Eso hace un poco de referencia a lo que más hace viral. En vez del dato, lo humorístico, ¿sabes? Se Sí, hace, pero también, hace antes viral el chiste que la también es noticia verdad en sí. que yo creo que eso depende de la edad que tengas. O sea, en nuestro entorno yo creo que es más famoso el meme en sí, o se hizo más famoso el meme en sí que la noticia. Tú, por ejemplo, le preguntas, o le pregunto yo a mi padre o cualquier cosa, y yo creo que nuestros padres sabrían si sabrían lo del barco, porque ven más noticias día a día que nosotros. Ignacio, lo han puesto en Facebook, Puede ser, entonces sí. es verdad. Ya es como la red de los mayores. Pero el tema este de la Retomando la comprensión es que esto también da mucho a entender un poco también de cómo funciona un poco la sociedad en ese punto. De cómo hay un cambio tan brusco de informarse desde los jóvenes a los más pequeños, a lo mejor yo que sé. De los jóvenes a los más pequeños, de los jóvenes a los más adultos. Tú ves que a lo mejor un chaval de 12 años se ha enterado por un meme en esto, a lo mejor otro se ha enterado por un vídeo de YouTube, a lo mejor hay otro que se ha enterado por noticias, a lo mejor hay otro que se ha enterado por el periódico. Tú te pones a pensar el tipo de... Bueno, más la manera de informarnos y además si la comparas con hace años y no hace tampoco, no hace falta irse tanto lejos para darse cuenta que hay un cambio muy brusco. Pero, Sí, por yo ejemplo, diría a lo mejor 15 años como mucho. Hace Pero, 15 años eran las cosas completamente distintas. cuando ganó Trump las elecciones, tío, que hubo en Reddit el movimiento este de Pepe de Pro, que ahí realmente se ve cómo una imagen, como un meme puede
llegar a tanta gente en un periodo tan corto de tiempo y hacer incluso, porque se presupone que Trump en gran parte ganó gracias a eso, de los foros de Reddit y demás, gracias a eso, gracias a los memes y al relato que luego eso genera. No, pero también pasó con la esta de la explosión de Beirut, que fue todo por el meme este que subieron del Kun Agüero, creo que fue, puede ser. Sí. me La quiere sonar. mitad de las personas se enteraron por eso, porque estaba el Kun Agüero y dijo, bueno, vamos a jugar. Después de hablar de una puta explosión, ¿sabes? Sí, no sé, yo creo que hay que relativizar también un poco. O sea, nadie gana unas elecciones por un meme ni por un... Quiero decir que muchas veces, eso os habrá pasado también a vosotros, cada vez que ha habido unas elecciones, en Twitter parece que unos lo van a petar o que te indica por la gente que sigues tú o por lo que se cuece en esa red que... Por ejemplo, yo qué sé, quizás podía parecer que por lo que se movía en redes, en las últimas elecciones, Vox podía conseguir muchísimo más de lo que consiguió, ¿no? De hecho, desde el propio partido decían, había gente en Twitter, tuiteros del entorno que decían que había sido un amaño, porque... Y al revés, también te puede parecer que alguien no los va a votar ni Dios porque en Twitter no se habla de ellos y terminan sacando buenos resultados, ¿no? Quiero decir que en las redes se forman estas burbujas en las que terminamos pensando que todo lo que pasa ahí es la verdad y es el mundo. Y en realidad tú te pones a ver cuánta gente de tu agenda de contactos en el móvil está en Twitter de forma más o menos activa y te das cuenta que somos 4 mataos y que generamos nuestros propios discursos. Y obviamente sí que ayuda, ¿eh? Pero... También creo que cada vez está más claro la diferencia entre la burbuja que son las redes y luego lo que hace la gente. Eso es a lo que quería llegar. Que tú ahora siendo un periodista que también estás en los medios digitales y demás, ¿cómo ves esa otra realidad que hay detrás de la pantalla? ¿Cómo ves ese otro mundo que también genera gran parte de las opiniones que se comparten día a día? ¿Y cómo se introduce en la realidad realmente? Porque es eso, a veces nos parece que todo está en el móvil, pero realmente hay más cosas que suceden fuera, ¿sabes? Bueno, la vida sucede fuera y yo creo que a veces o sea, la gente que pasamos muchísimo rato delante de una pantalla, en el móvil sobre todo, o viendo eso, ya sea Twitter, YouTube, TikTok o lo que sea, cualquier historia de estas, Instagram, y especialmente como periodistas, que estamos constantemente conectados a la información, a veces tienes que dar un paso atrás y decir, ok, la gente de qué está hablando, ¿no? Y tus amigos que no son periodistas, que esos hay que mantenerlos como sea, son un buen termómetro de eso, ¿no? Tú hablas con tus amigos que no son periodistas y te das cuenta de que de las cosas que a ti te parecen súper importantes probablemente conocen poco. Y de lo que conocen una parte, ¿no? Es como que en realidad la vida está ahí y lo que hacemos nosotros a veces está un poco desconectado de lo que le interesa también a la peña, ¿no? Somos los frikis de la información, realmente. Literalmente, absolutamente. Sí. Y te llegas a pensar, por ejemplo, si trabajas en una redacción, obviamente también tienes muchos amigos periodistas y de la carrera y tal, y tienes muchos amigos con los que comentas las noticias estas, ¿no? Y llegas a pensar que es que la peña es de lo que está hablando, ¿no? Entonces llamas a casa y te das cuenta de que les importa una mierda todo eso, ¿no? Y no hay que perder esa toma tierra, diría, ¿no? Con el mundo de verdad, porque en el fondo como periodistas también trabajamos para esa gente, ¿no? Hostia, Sí, bueno. sí, justo eso lo hablaba hace un rato con mi novia, de que aparte, o sea, que nosotros lo vemos muy, muy de dentro todo, y sí que es verdad que luego a la hora de poner, por ejemplo, publicidad en cualquier sitio o decir, vamos a mover el podcast por este podcast mismo, decir, a ver, ¿qué le gusta a la gente o qué la gente le interesa, cómo se mueve, no sé qué? Y eso sí que es verdad que yo últimamente, de que estamos moviendo más el podcast, sí que me estoy dando cuenta mucho de eso, que hace falta como una visión más externa, a lo mejor. Claro. Yo lo que quería comentar es lo que mencionabas antes de las redes sociales, que con lo de los números de contacto que nos decías. Es como... Tú dices, el ejemplo que has puesto antes, en Twitter, no sé qué, puedes poner el ejemplo de Vox, puedes poner el ejemplo a lo mejor de Hillary Clinton en su momento, y es que es eso, tú dices, Twitter lo tiene un porcentaje de la gente. Luego a lo mejor estudias Facebook y sale otra cosa. Luego a lo mejor piensas en las estadísticas que hace
un medio de información, pues sale otra cosa. Es por eso que es la vida, es la sociedad. Es como No, y que además hay una cosa súper interesante que es que tú en Twitter, o sea, yo creo que es un buen ejercicio seguir a gente con la que no estás de acuerdo y con la que nunca... o sea, si hablamos de políticos con la que no has votado nunca o no votarías, pero al final acabas siguiendo a mucha gente de tu entorno y la gente de tu entorno tiende a pensar mucho de la misma forma que piensas tú, sea la que sea, ¿no? Y eso te termina generando la falsa sensación de que la gente en general piensa como piensas tú, ¿no? En Twitter, por ejemplo. Y ahí es cuando llegan unas elecciones y no sale lo que tú esperabas o lo que tú sabías que saldría porque todo el mundo en Twitter estaba opinando lo mismo. Ahí dices, coño, ¿qué está pasando aquí, no? Bueno, lo que pasa es que se genera una burbuja que te está constantemente confirmando que lo que tú crees es lo correcto, ¿no? Y ese es el gran peligro de estas redes, bueno, de las redes en general, ¿no? Bueno, más de su uso, podemos decir, o se puede decir, porque a lo mejor la red en sí, cada uno comparte su punto de vista, pero el ejemplo... Sí, yo, por ejemplo, yo no sigo a gente... Yo sigo a gente que no estoy de acuerdo ideológicamente, por ejemplo. Pero la gente que a lo mejor, yo qué sé, pues va a seguir solo a este partido, solo a esta gente, tal, entonces va a seguir siempre lo que le gusta. Esto que decimos de cerrarnos, es como más mirar un poco fuera de la burbuja, como ibas diciendo. Claro. Pero también creo que el propio Internet o los propios redes sociales nos ponen difícil esta tarea. Porque para que pasemos más horas conectados y estemos más horas pendientes de la pantalla, a las redes sociales, a los empresarios que manejan estas redes sociales les interesa que la información que nos salga nos agrade, nos llame la atención. Entonces muchas veces estamos condicionados a tener en sugerencias información que nos guste. Entonces esto nos lleva a polarizarnos más como sociedad de lo que querríamos como personas. Sí, 100%. O sea, es que tiene todo el sentido. Imagínate que tú, Javi, eres... No tengo ni idea, no nos conocemos, voy a inventar. Pero tú eres votante de Podemos. Entonces, si solo ves tweets y cosas de partidos de derechas y de gente con una ideología determinada contraria a la tuya, vas a decir, no sé para qué me meto en esta red si termino harto de leer estas cosas con las que no estoy de acuerdo. Y al revés, ¿no? Si fuese al revés, imagínate uno en Madrid que es un fiel seguidor y votante de Ayuso y pues tiene Pablo Iglesias todo el día en el Twitter. Pues claramente va a decir, no se va a meter en el Twitter, se va a meter en otro lado. Por eso el equilibrio es súper complicado, también como usuarios, porque si te pones a seguir solo gente con la que no estás de acuerdo y que te pone nervioso, lo pasas mal en estas redes. Pero a la vez no hacerlo, o sea, a seguir solo tus amigos, pues te termina autoengañando. Pero como dices, los algoritmos están hechos para darnos cosas que nos gustan y que no nos cuestionan y que no nos incomodan y que nos hacen estar todo el rato que podamos. Yo hablando de esto Exactamente. de forma más empírica, que digo que, por ejemplo, tú que has manejado datos, a la BBC y demás, has manejado muchos datos. Cuando hablamos de las encuestas, vemos que probablemente el 30% de la gente a la que las encuestas ni las hace, y luego que también se miente mucho las encuestas, por puro subconsciente de decir, bueno, voy a poner esto que a lo mejor queda mal. Pero ahora, teniendo abierta esa puerta de poder ver lo que busca la gente, ¿cómo has visto todo ese cambio? ¿Cómo ves el hecho de que ahora mismo se pueda, mediante algoritmos, ver qué busca cada persona? ¿Y crees que hay una información más fiable ahora que se puede ver directamente lo que busca cada persona? No, porque o sea, yo creo que no hay una relación entre búsquedas y intención de voto, por ejemplo, ¿no? Porque si fuese así, o sea, de la misma forma que no hay una relación entre partidos más votados en Twitter, hay más seguidos en Twitter o en Instagram, y luego lo que se vota en el Congreso, en las elecciones. O sea, sí que te sirve para tener una idea del interés o hasta de la inquietud, porque tú puedes estar buscando algún partido en Google porque quieres saber de qué van, porque te dan un poco de miedo. Tipo, hostia, esta gente que está tal, yo qué sé. Quiero decir que no hay una relación directa. Lo de las encuestas, es verdad que tampoco te puedes fiar al 100%, por eso están
lo que se llama en el argot las cocinas, ¿no? O sea, cuando las empresas de sondeos y de encuestas reciben los datos, todo ese tipo de cosas los incluyen, ¿no? O sea, dicen, hostia, detectamos que este partido, un porcentaje X que ellos han estimado de sus votantes, les da, no lo dicen en público. Es lo que se llama el voto oculto, ¿no? Tienen una parte del voto en que la gente que suele votar, muchos no lo dicen. Entonces, en la encuesta, en la cocina de esta encuesta, tratan de subirle un poco más los resultados que tienen. Por eso son tan complicadas las encuestas, porque luego depende de quién la publica, pues la pasa por unos fogones o por otros, ¿no? Claro, eso es muy como lo de Trump y Hillary Clinton. Pasó hace unos años. Salía que iba a ganar en la encuesta Hillary Clinton y ganó Trump al final. Es lo que es. Claro, seguramente Trump tenía mucho voto oculto también. Y... Claro, por supuesto. Yo estoy seguro. Wow, y uno que dio mucho que hablar ahora que estamos hablando de esto de entre las encuestas, también el tema de buscarlo por internet, y también que hablamos de Estados Unidos, uno de los candidatos que fue buscado, que quiero ver qué penséis, Kanye West. Kanye West fue uno de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, que además estuvo eso con Trump un poco enlazado y tal. Pero, ¿qué os parece esto de que usen la imagen pública que tienen, a lo mejor yo sé, un cantante, un actor, que ya lo hemos visto en ejemplos? Ronald Reagan, por ejemplo, era actor en su momento. ¿Qué opináis de estos temas? No de si es bueno o malo. ¿Qué os gustaría comentar sobre esto? Es algo natural, tío. Al final el estatus siempre siempre queremos más, tío. ¿Qué hace ahora Bill Gates? Invierte, tío, en medicina y demás. ¿Qué hace Elon Musk, tío? Nos va a llevar a Marte. Al final es una escalera, tío, de ambición que realmente es intrínseca en el ser humano y que realmente, una vez que llegas a un límite, al final vas a querer aspirar al peldaño que tienes por encima tuyo. Sí, pero el caso es que Bill Gates, a lo que se dedica, es empresario, ¿no? Pues no está negado que pueda invertir, aunque sea en medicina o sea en otra cosa, pero el hecho de que un cantante como Kanye West se proponga como presidente y un gran número de seguidores lo apoyen, quiere decir que para serlo no se necesita ninguna fuente de estudios, y estamos hablando de un puesto bastante relevante. Entonces, complicado. Sí, es otro tema, yo creo. Si realmente para ser presidente se necesita un nivel mínimo, pero yo a lo que me refiero... O solo eres la cara del partido. Sí, pero yo a lo que me refiero va más allá. El hecho de que, sobre todo se ven en gente poderosa, una vez que han llegado a un límite, lo que se proponen en sí no es ganar más dinero al uso, sino escalar un poco más ese nivel social. Más influencia, a lo mejor. Una especie de dioses. Y ahí está yo creo que ahí está el punto, el tema del punto importante. ¿Qué nos podrías decir tú, Enrique, de ese tema? ¿Cómo lo ves? No, a ver, yo creo que lo que dices tiene sentido, que ahí llega un momento que eres tan rico que lo que quieres es poder, ¿no? Y te crees que realmente tienes posibilidades de presentarte a unas elecciones como las de Estados Unidos y ganarlas. Eso es una cosa. O sea, yo entiendo que haya gente con estas ansias inmensas de protagonismo y de poder, como el caso de Kanye West y tal. Luego, sobre... bueno, para enlazar con lo que decías antes, ¿no? Obviamente este tipo lo buscaba mucha gente, pero luego no lo vota nadie, ¿no? Ahora, hubiese podido haber gente que lo hubiese votado, sí, y creo que es interesante la reflexión que hacíais sobre las capacidades de la gente, ¿no? Esto es súper complicado, porque claramente no puedes limitar quién se puede presentar y quién no se puede presentar a unas elecciones, ¿no? Aunque ya se limita, ¿eh? Se limita de muchas formas. La principal, el dinero en Estados Unidos. Para presentarte tienes que tener unos millones detrás, ¿no? O sea, siempre hay unas ciertas limitaciones, pero no puedes ponerlas sobre las personas, ¿no? Sobre un nivel de estudios mínimo o lo que sea. Idealmente, ese límite o esa criba o esos requisitos tendrían que ponerlos los votantes, o sea, nosotros. Nosotros tendríamos que ser suficientemente críticos para decir, ok, este tío, en el caso de Kanye West es obvio, ¿no? Este tío es cantante, no tiene por qué saber de gestionar un país, por lo tanto no lo voy a votar, ¿no?
Pero eso también pasa, por ejemplo, con la gente que vota a alguien porque es un buen empresario, ¿no? Que a mí eso me sorprende. Hay gente que dice, le ha ido bien con una empresa, entonces seguro que le irá bien gestionándonos a nosotros, ¿no? Al país. Y yo no lo veo tan así, la verdad. Lo que quiero decir es que es complicado meter los requisitos, pero es verdad que hay mucha gente que vota basándose en cosas como estas cuando pues, Sí, probablemente no tienen mucho que ver. El problema que yo veo es que pienso también en la meritocracia, en este sentido, es decir, a qué nivel tiene que llegar una persona para poder presentarse por ser candidato. Pero la cosa está en ese momento que ya has conseguido ser candidato, no hay nada que te limite de ser corrupto, ¿sabes? Al final, una vez que tú aspiras a ser poderoso, por mucho que hayas pasado, ya lo tienes, ¿sabes? Te puedes corromper en cualquier momento. No hay un corruptómetro, ¿sabes? No puedes pasar por una máquina y que te diga, bueno, vas a ser corrupto o no vas a ser corrupto. Ahí está la cosa. Claro, no, yo ahora hablaba más de capacidades de gobernar, obviamente, o sea, asumiendo que, o sea, sin meter la corrupción en la ecuación. Luego, la corrupción, claro, todo el mundo puede ser corrupto. Es casi un acto de confianza, en realidad, el voto, ¿no? Yo te voto porque confío en que, uno, lo vas a hacer bien, y dos, que por supuesto no me vas a robar, ¿no? Pero, claro, lamentablemente no siempre pasa. Estoy metiendo en un campo en el que no soy un licenciado ni mucho menos, pero leía en Twitter el otro día que una propuesta para el Estado que se desarrollase de la siguiente manera: si después de X tiempo de haber salido elegidos, ponte 2 años, y no han podido cumplir un mínimo de requisitos de lo que nos proponían en las elecciones, el pueblo tuviese la elección de elegir si ciertos dirigentes o el partido al completo seguía gobernando o podíamos prescindir de él y cambiar y elegir elecciones de nuevo. Esa es la cosa. Yo creo que lo veo muy indeciso a lo mejor a la población. Porque yo lo a veo lo mejor, muy difícil de hacer. Eso es lo primero. Claro. Difícil de porque programar. imagínate que la situación dice, bueno, gana y nos propone esto, pero claro, a lo mejor si dice, no, yo propongo proyectos a largo plazo. Claro, Ahí, entonces, o dice, no, dejarme en vez de 2, dejarme 6. Y a lo mejor esos 6 pues dice, y lo dejan luego, acaban los 6 años de mandato, luego al final no he hecho nada y coge y hace como, ha pasado mucho de, no, yo cobro mi sueldo vitalicio, cojo y me voy. ¿Sabes? Pero y también por llevarme un poco la contra, imagínate que se lo dicen a Pedro Sánchez antes de empezar a gobernar y de repente viene la pandemia y él decía que iba a hacer X en las políticas económicas y después es imposible. Pero claro, es la cosa. Yo creo que deberíamos de buscar más no los mecanismos por los cuales te metas a gobernar, sino los mecanismos que haya durante tu mandato para poder revocar ese mandato. Porque al final lo importante es el transcurso en el que tú hay en el poder y poder revocarlo en el momento en el que... Sí, en realidad, o sea, esos mecanismos están, son las mociones de censura y todo eso. Sí. Lo que pasa es que claramente esas mociones se tienen que activar desde el Congreso, ¿no? Desde el Parlamento, que se supone que es la representación de la gente, pero es verdad que en 2 años puede cambiar mucho. Entonces, hay un tema logístico, ¿no? O sea, imagínate si se estableciese un sistema que diese todas las garantías para votar por Internet, por ejemplo, ¿no? O sea, estoy inventando, pero siguiendo lo que tú decías, que en una legislatura de 4 años, cada 2 años hay una macroencuesta o un referéndum, si quieres, que evalúe el trabajo de ese gobierno, ¿no? Y que a partir de eso pues, se puedan tomar decisiones o no. Pues a lo mejor estaría interesante, no lo sé. También es verdad que lo que decía Ignacio, que si no das tiempo... O sea, que hay muchos factores. Por ejemplo, yo cuando decías eso pensaba en el Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Llegó Ada Colau y tenía muchísimas ideas súper rompedoras, ¿no? Muchas promesas electorales que luego se dio cuenta que por el funciona. Es una persona y un equipo de gobierno que la mayor parte de esa gente no había estado nunca
gobernando en el ayuntamiento, ni siquiera como concejales del ayuntamiento, ¿no? Entonces no sabían muy bien casi ni lo que se podía hacer y lo que no. Entonces yo creo que llegan con todas estas propuestas y se dan cuenta de que muchas de ellas no las van a poder hacer, ¿no? Claro, ¿qué pasa ahí? Yo no tengo la respuesta, ¿eh? Y ahora que has tocado este tema, que va a abrir un melón un poco más extenso. Venga, este último tema y vamos cortando para el final. Ahora que, no sé si, bueno, con las redes y tal te habrás enterado, pero ahora se está iniciando un movimiento un poco rupturista que propone, bueno, que promulga el hecho de que España realmente no es una democracia como tal, porque Una partitocracia. Exacto, porque no hay una separación de poderes directa y voto uninominal por distrito. ¿Qué opinas tú acerca de esto? ¿Hay realmente un ideal de democracia estable o existen varios modelos de democracia que se pueden llevar a cabo según el país? A ver, yo creo que meterse en decir qué es democracia, definir la democracia, o sea, se puede hacer de forma muy simple, que es yéndose a la definición griega, Wikipedia. o hipercomplejo, ¿no? O sea, no, es súper difícil. Claramente, o sea, si hablas de sistemas electorales y de sistemas electorales y de cómo hay que elegir, o sea, hay millones, hay todas las opciones que tú quieras y claramente hay que conseguir algo que sea representativo para todos y que sea más o menos justo. Lo que pasa es que no puedes... O sea, siempre va a haber alguien que no va a estar contento. Por ejemplo, cuando tienes un sistema en el que se dan más escaños a las zonas menos pobladas, o sea, más escaños por habitante. Por habitante en las zonas menos pobladas para que no quede descompensado el hecho de que, o sea, por ejemplo, si tú tienes 100 personas viviendo en Barcelona y tienes 2 viviendo en Burgos, tienes que conseguir que de alguna forma esa gente de Burgos también tenga peso en el Parlamento, porque si no, todas las medidas, todo el dinero, las infraestructuras, todo va a ir a Barcelona porque tiene mucho más peso. ¿Qué pasa? Es totalmente legítimo que alguien de Barcelona diga, oye, ¿y por qué mi voto vale menos? ¿No? O sea, pero también es legítimo que los de Burgos digan, es que si lo hacemos así, aquí nos vamos a morir de sed porque ni siquiera vais a poner tuberías, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo más justo? Es un debate súper complicado, súper complicado. Bueno, y con esta última afirmación vamos a llegar ya a la recta final del programa. Vamos con nuestras 2 preguntas de estrella. Lo primero, vamos con una primera pregunta que hacía el invitado anterior, Javier Escribá, de Tribuna Preferente, creador de contenido. ¿Hay algún voluntario que quiera contar una pregunta o voy yo directo? Yo no me acuerdo, así que yo no la puedo decir. Yo no me acuerdo tampoco, estoy un poco como nada. Bueno, yo sí me acuerdo, si no hay ningún voluntario me dedico yo a decirla. Nos contaba Javier Escribá, ¿qué harías? Tú eres de repente teletransportado a la Edad Media. Corregirme si me equivoco. Eras teletransportado a la Edad Media. Con tu ropa, pero sin dispositivos móviles, obviamente, porque no funcionarían. Y todo ese estilo. ¿Qué harías tú para simplemente que no te mataran? Para poder aprovecharte de ser de los tiempos de ahora, pero sin llegar a un límite, porque pueden coger y te dicen, ay, este sabe más, brujo, hoguera. A lo mejor, Okay. ¿Qué harías? Es decir, yo ahora con mis conocimientos y o sea, siendo el mismo que soy ahora, me despierto en la Edad Media. Exacto. ¿No? Hostia, es que yo no sé si el hecho de ser yo mismo ahora sería algo que me beneficiase o al revés. Porque hay muchísimas cosas que no sabemos hacer. O sea, yo no me sé tejer una chaqueta. Yo no sé matar a una oveja y hacerme un abrigo con su piel. Y seguramente toda la gente que me rodease me miraría como diciendo, pero tú eres tontísimo, ¿no? O sea, ese es el hecho de esta pregunta, que es por eso. Que hay cosas que me beneficiaría y otras que no. Claro. De un bosque, tío. De un bancal. Y el pueblo más cercano está a 3.000 kilómetros, tío. ¿Qué haces? Te mueres por el camino. Dios, ya ve. Es que no se me ocurre qué cosa buena puede tener. O sea, no sé si a vosotros os ocurre. A mí se me ocurre. A mí se me ocurre que conoces la historia y puedes intentar intervenir en lo malo que sucedió. No, eso no lo haría. Pero eres un pobre campesino esclavizado por tu señor feudal. No, pero eres un dios, tío. O sea, tú apareces, imagínate, apareces en un castillo de pronto, apareces, tío, ahí.
Joder, No, pero no tienes un castillo, no tienes un castillo. Pero que de pronto era un señor feudal y dice, ¿quién es este mago, este grupo, tío, que ha llegado aquí de la nada? Es También Merlín. puede ser un factor importante. Es Merlín. Es el Sí, futuro. le haces algún truco de estos de bar, ¿no? Le sacas Pisa una en la carta. carta. Tenía algunos barajas por aquí. ¿Me la dejáis? Y al día siguiente te ahorcan. No, No pero sé. sí que es verdad. Yo, por ejemplo, tiraría rollo algún invento de la época más o menos, por ejemplo, decir, oye, si la imprenta, por poner un ejemplo, que tiene más o menos, no me acuerdo la Edad Media cuando se acaba, en el 1492, ¿no? Sí, con el descubrimiento de América, sí. La imprenta es por esa Tenías fecha. una pelota de fútbol, se lo da a los chavales. Ya había, tío. Bueno, es igual. Algún No, no. invento de esa época más o menos, decir, oye, pues se me ocurre y digo, mira, he descubierto esto. Y que empiecen a decir, oh, tú has descubierto esto. Y poco a poco añadiendo cosas para ganarme como un carisma entre la gente y así no poder. Es que no me mate. Yo haría Vale. eso. Para Bueno, eso pero- creas las reglas del fútbol, creas el Real Murcia, tienes el título de primer equipo del mundo y luego, Claro. siguiendo esta lógica, como le ha pasado ahora al FC Barcelona, estás top. Ya está, ¿eh? Ya- Incluso con la mi- entonces, yo diría que incluso con tu misma sabiduría de escribir y poder leer, saber escribir y poder leer, Pero yo creo sabes que Ya con eso en la ya Edad de- Media ya llegas. No, eso es verdad. La media era medio rey. Eso es verdad. Eso es El verdad. problema es que no creo que se hablase de la misma forma que ahora. Entonces tienes Claro. que inventar la lengua y luego practicarla. Hostia, escribo el Quijote, tú. Escribo el Quijote. Bueno, y con este debate, Enric, tienes que pensar una pregunta para el próximo invitado. Ah, es que esta era muy buena. Yo creo que la mía no está al nivel. Pero Yo a mí, creo que- a mí. Puede ser Me cualquier gusta. cosa, como si dices cuántos años tienes, es la que, No. la que te parezca. Yo quiero que responda si cree que con los años se ha vuelto mejor o peor persona. Ostras, esa es buena, ¿eh? Esa Es a mí muy me ha buena. gustado. Yo la veo ¿Y muy por qué? buena. Claramente que explique por qué. Esa sí me ha gustado. Y luego, Las... Te puedes volver como mejor persona en cuanto a ser el rollito más amable, más tal, pero puedes seguir siendo mala persona en el fondo, ¿sabes? Bueno, será interesante ver qué dice. ¿no? claro, esto lo vamos a ver en el próximo episodio con el próximo invitado. Y ahora te hacemos una segunda pregunta, que esta ya es del programa, que se hacemos a todos los invitados. ¿Cuántos años tiene Felipe? El rey. Yo. Sí, Felipe VI de España. ¿Cuántos años? No. 54. Yo me la juego, Digo que 54, Felipe. Felipe Rockero de 54. Voy a buscarlo. Oye, Felipe VI no es mala. Pero bueno, no, Felipe el que está Ah. aquí con nosotros. 21. Rollito 21, ¿eh? Momento 21. Momento 21, es el que menos le pone, ahora Felipe. Hay que decir la edad que tiene, ¿verdad? Acaba de entrar alguien detrás tuyo, ¿Quién es? Sergio. ¿Quién Ya es? me he Va a entrar cagado. tu madre, de hecho. Eso lo corta, eso lo corta. María José Sánchez, nueva colaboradora en el podcast. Bueno, y con esta... Pero no me solución- vas a decir cuántos tiene. Ahora decimos después- ahora, no. ahora al terminar, porque Vale, imagínate vale. que alguno se ve el programa hasta el final y dice, Vale, no, vale, yo vale. me voy con esta respuesta resuelta. Y con esto nos despedimos lo primero. Un gran aplauso para Enrique Botella, que nos ha acompañado esta tarde. Gracias. ¡Vamos! Muchas gracias, Enrique, por habernos acompañado, por haber compartido tu sabiduría. Y a ver si podemos repetir alguna vez. Cuando queráis. Gracias a vosotros por el rato y por la invitación. Lo dicho, dejamos todas las redes sociales de Enrique aquí abajo, aquí en la descripción, no somos ahora super youtubers. Y me despido de mis compañeros, Javier Perán. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego, Sergio, un placer. Felipe Meseguer y Guille Fernández en pareja. Nos vemos, chavales. Ignacio González, nos vemos. Nos vemos próximamente. Y Ángel Jiménez, hasta la vista. hasta el siguiente capítulo. Nos vemos en el próximo episodio de Hacho. Adiós. Quiero decir que Me Felipe alegro. VI tiene 53 años. He fallado por un año. Un Es año. muy bonito esto, ¿eh? O sea, te lo juro. Enrique, si te ha Ha gustado, cortado ya, puedes tío. volver, ¿eh? Puedes volver. ¿Cómo? Vamos a drogarnos, Sergio, corta. Vamos.